Changuito. Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Bien, hoy día vamos a tener la presentación y asignación del ayudante. No sé si está presente. Sí, licenciado, me encuentro acá. ¿Cuál es su nombre? Marco Antonio Pariqueillante. Marco Antonio Pari. Ok, lo estoy anotando. Entonces, como decía, Marco Antonio ha sido designado ayudante de la materia y seguramente todo lo que significa las partes prácticas en cuanto a desarrollo de, de- de casos prácticos, etcétera, él nos va a poder ayudar o en la solución de algunos de esos casos. Entonces, al final voy a dejar que coordinen con él respecto a la, a la materia. Entonces voy a tratar de dejarles unos 10 minutos para que con él coordinen a eso de las 9 menos 10. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, como que nos hemos atrasado en la anterior clase, vamos a continuar con esto que es el marco de conceptos, el marco conceptual de la información financiera y que ya lo habíamos visto en torno a lo que significa este marco de conceptos y su estructura con los 8 capítulos nuevos como marco de conceptos nuevo que entró en vigencia el año 2020 y que ya fue terminado en cuanto a su estructuración en el año 2018. Habíamos visto que todo esto tiene que ver también con lo que es Palepu y la estructuración de modelos de negocios, donde obviamente los estados financieros no son otra cosa que consecuencia de diferentes cambios en el ambiente, cambios en las estrategias, etcétera, y que para eso hay que generar un ambiente de quienes son contables, de quienes son los usuarios y escoger las mejores políticas y prácticas contables e introducir esa información en el sistema para que se logre una información financiera adecuada. ¿Ok? Después, también es importante considerar que los estados financieros, en todo eso, deben reflejar el riesgo de los usuarios. Eso quiere decir que lo más importante es que para tomar una decisión, pues la información esté de tal manera que los usuarios tengan conciencia de lo que es el riesgo del negocio y consiguientemente sepan cuáles son esos elementos que hacen al cambio de estructuración en los estados financieros a través de esos cambios en el entorno, cambios en las estrategias y los diferentes procesos de negocios, donde de ahí es donde surgen los estados financieros como parte de lo que es la información, ya sea de la situación financiera en que están o el resultado de sus operaciones o la capacidad de generar flujos de efectivo. Por lo tanto, en los negocios, para entender profundamente eso, pues ustedes tienen que saber que existen procesos en los negocios, hay procesos principales, hay subprocesos que hacen a esto que significa las actividades que hacen en los negocios, porque los procesos no son otra cosa que un conjunto de actividades. ¿Ok? Y que uno de esos, por ejemplo, es en la cadena de suministros, el cumplimiento de las órdenes que hacen a la cadena de suministros, que suele ser lo más representativo o lo más importante. ¿Ok? Bien, después, bueno, todo eso, que esos procesos de los negocios suceden con cadenas de valor, ¿no? Estas, las cadenas de valor con actividades primarias y secundarias,
son las que traen las clases de transacciones y esas clases de transacciones están asociadas con cuentas. Solo que desde el punto de vista de las normatividades de contabilidad de propósito general, para propósitos generales, entonces existen ciertos elementos que estructuran a los estados financieros de propósito general, porque para el propósito específico pueden haber múltiples informaciones que se requieran de costos, presupuestos, cuentas de orden, etcétera, pero que esos no están contemplados dentro de lo que significa el propósito general. Esos son de acuerdo a las necesidades internas que tienen los negocios. En la contabilidad en sí, la contabilidad externa, solo requiere en su propósito general multiusuario 5 elementos: el activo, el pasivo, ingresos, gastos y patrimonio, con lo cual uno puede estructurar cualquiera de los modelos contables que ya ustedes conocen, ¿no? También había que recordar que en medio de eso la información, digo, el marco de referencias para preparar los estados financieros en Bolivia están basados principalmente en las 14 normas de contabilidad generalmente aceptadas, que son muy anticuadas, pero no podemos cambiar ese entorno porque estamos a la espera por años ya de emigrar hacia las NIF y sin embargo desde el año 94 pues ya tenemos resuelto de que en ausencia de, con carácter supletorio, de no tener normas contables suficientes, se aplican las normas internacionales. ¿Okay? Y algunas otras disposiciones reglamentarias que en algún caso también se podrían dar. ¿Ok? Bien. Entonces, también habíamos hablado un poco de historia, de que el marco de conceptos elaborado en sí, pues viene en su historia por muchos años, desde los años 20, 30, Universidad del Noreste, y así varios autores como Phil Mille, Patton, todos ellos establecen claro lo que es la estructuración de ese marco de conceptos. Pero oficialmente a nivel internacional, porque a nivel de Estados Unidos ya se tenía antes, a nivel internacional pues lo que tenemos es que la historia viene como que el primer marco de conceptos oficial viene de 1989, que fue modificado varias veces y la última modificación fue el año 2010. En esa modificación del mejora en el año 2010 no se pudo concretar totalmente, así que tomaron la decisión de reestructurarlo y así es como se reestructuró hasta el año 2018 y se puso en vigencia el año 2020. Y es el que estamos estudiando nosotros y ese marco de conceptos nos lleva entonces a esa aplicación que les decía a partir del año 2020, con un concepto fundamental de que la información debe ser útil. Todo eso ya lo hemos visto. Estamos solamente repasando. Entonces, ya habíamos estructurado como que el nuevo marco de conceptos tiene esos 8 capítulos que del incompleto antiguo que se tenía, que era del año 2010. Incompleto digo porque, de hecho, siempre ha estado pendiente de añadir todo eso que hace a la entidad que informa y qué significan los estados financieros. Entonces, pero ahora ya está completado, ¿no? En esos 8 capítulos. Y tenemos este capítulo 3 que hace a lo que siempre estuvo pendiente, qué son los estados financieros y qué es la entidad que informa, ¿no? Aspecto que ya lo hemos considerado, ¿no? Y que en ese marco de conceptos, tal vez lo más importante es la definición de lo que es un recurso económico, que no es otra cosa que un derecho y que tiene que tener la posibilidad de generar beneficio económico. Solamente así un recurso económico es como tal. O sea, un recurso económico es un derecho, ¿no? Y que tiene el potencial de generar beneficio económico. El beneficio económico en general está conceptualizado como es la generación de efectivo, en última instancia, de manera directa o indirecta. ¿De acuerdo? Que lo vamos a ver también en un determinado momento, ¿no? Entonces,
Después, ya habíamos hablado de esto que es, qué significa la información de propósito general, sí, pero en el concepto de que esto debe ser útil, de generar un carácter de utilidad en su propósito y que obviamente debe controlar el resultado de las operaciones, los recursos económicos y los derechos de acreedores. Se reitera siempre que si la información no es útil en cuanto a costo-beneficio, pues no es, digamos, beneficioso y que para que realmente tenga un beneficio, la información debe cumplir con ciertas características cualitativas. Esas características cualitativas, ya, digamos, reiteradas para, para el periodo. Un segundito. Ok, decía, esas características cualitativas tenían cualidades fundamentales y las cualidades de mejora. Las cualidades básicas, esas cualidades básicas principalmente estaban dadas como que en la contabilidad lo que más importa para su análisis de registración es la relevancia, o sea, y la representación fiel de las operaciones, o sea, que haya coherencia con lo que es la economía de las empresas y por lo tanto debían reflejar de la mejor manera esa condición de todos los fenómenos que hacen a las empresas, ¿no? Pero analizar y comprender todo eso tiene que ver con que ese análisis profundo que se va haciendo es en función de la materialidad. La materialidad es lo que define lo que es la relevancia. Y como complemento, pues hay ciertas cualidades de mejora, como son que los estados financieros deben ser comparables, comprensibles, verificables, oportunos y útil, ¿no? Y que todo esto tenga, como decía anteriormente, una coherencia. Entonces, no olviden que de esas cualidades fundamentales y cualidades de mejora, tal como es dividido, ¿no? Luego nos vamos a lo que son los estados financieros y la entidad que informa, ¿no? Donde el periodo de información, los estados financieros tienen un periodo de información, los resultados en un periodo normalmente de un año y sin embargo pueden tener otros periodos en que se informa. Luego estamos hablando que la hipótesis fundamental está dada como el negocio de marcha. Antiguamente la hipótesis fundamental comprendían dos, que era negocio en marcha y lo de vengado, pero hoy en día lo de vengado está implícito y lo más importante como para llevar la contabilidad es que el negocio esté en marcha. ¿Ok? Entonces hay que distinguir que la aplicación de normas internacionales de información financiera solo se da cuando la empresa está con la hipótesis de entidad en funcionamiento, ¿sí? Y en ese caso que hay que distinguir muy bien momentos en que algunas empresas recién están en una etapa de investigación y en ese momento no se aplican las NIF. Cuando la empresa ya entra en un periodo de suspensión y liquidación, tampoco se aplican las NIF, solamente las NIF se aplican cuando ¿no? está en funcionamiento. ¿Ok? Eso es bien importante. Y si están en liquidación, se aplican otro tipo de marcos de referencia distintos para entidades que tienen que están en un proceso de liquidación. Bien, entonces habíamos entrado ya a la definición de los elementos y aquí debíamos tener mucho cuidado porque esto es lo que ya nos va a llevar a reconocer en sí y a estructurar los estados financieros como tal. Ya al principio hemos dicho que hay que saber distinguir los elementos de los rubros, las cuentas, las subcuentas y las partidas, ¿no? Que no son lo mismo, no deben confundir ustedes eso. Y pues en cuanto a elementos que hace a la estructuración básica de los estados financieros, solamente hay el activo, el elemento de ingresos, el elemento de pasivo,
elemento del patrimonio, el elemento de gastos. No existe más que esos 5, no existe más. ¿Ok? Solamente 5 elementos a considerar bajo normas internacionales para la preparación de estados financieros de propósito general. Ya habíamos definido esto que es el activo, ¿no? Que en todo caso tiene mucho que ver con los recursos económicos, ¿no? Y los pasivos, que tienen que ver mucho con los derechos de acreedores. Y el patrimonio, que simplemente es una parte residual de activo menos el pasivo. Pero más allá de eso, pues el activo, lo más importante del activo, ¿no es cierto?, era esto, que es el activo, pues primero es un recurso económico controlado por la entidad y que viene de sucesos del pasado. Entonces, ahí debemos ser claros en ese concepto de activo, ¿sí?, que es un recurso económico controlado por la empresa y que viene de sucesos del pasado. Está implícito el concepto que se tenía en el glosario arriba. Ya en el glosario habíamos visto de las nuevas normas, digo más bien del nuevo marco de conceptos. En ese glosario que hay ciertas definiciones nuevas establecidas en este glosario, aquí están, ¿no? Y que en ese nuevo glosario una definición mucho más concreta justamente se refería a qué es un recurso económico, que es un derecho, ¿no?, que tiene el potencial de generar beneficios económicos. Entonces, en ese contexto, pues lo que podemos hacer es simplemente mantener siempre presente esa definición. ¿Ok? Entonces, si volvemos a nuestra diapositiva, que era creo la 50, no, esta. Entonces, mucho cuidado con que ahí está latente en forma permanente. Buenos días, Perdón, licenciado. licenciado, no está mostrando. Perdón. Ahora, Ahora sí, licenciado. Sí, licenciado. entonces les decía que hablar de recursos económicos, entonces, como definición, el recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Está latente el hecho de que sea un derecho con el que se tiene potencial de generar beneficio económico. Y cuando se habla de beneficio económico, se habla del potencial en general de obtener dinero, de transmitir o obtener dinero en efectivo, ¿no?, de manera directa o de manera indirecta. Entonces, en esto que es la definición de activo, ¿ok? En esto que es la definición de activo, reiterando, el activo no es otra cosa que un recurso económico. O sea, el activo es un derecho que puede generar beneficio económico. Entonces, es un recurso económico, ¿no?, controlado por la entidad y que viene como sucesos del pasado, que ha ocurrido. Ya habíamos puesto ejemplos, etcétera, pero ahí lo reiteramos porque eso es lo que debemos tener siempre presente nosotros como un recurso económico que está controlado por la empresa y que viene con sucesos del pasado, ¿no?
Bien, entonces, al mismo tiempo habíamos definido como que el pasivo no es otra cosa que una obligación presente hoy, ¿no? Que se sabe que de obligación de que en algún momento tienen que salir recursos económicos de la empresa, ya sea en calidad de física o en calidad de intangible, pero tienen que salir recursos económicos sobre los cuales se tienen derecho y que tienen potencial de generar beneficios económicos. Entonces, es una obligación de transferir recursos económicos como resultados de sucesos del pasado. Y el patrimonio no es otra cosa que un residuo. Y nos habíamos quedado ya para hacer, tomar una definición más profunda de lo que ya es ingresos y gastos. ¿Ok? Estamos en eso. Y habíamos abierto una diapositiva justamente para tomar el ejemplo y esto es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Bueno, lo clásico en todo caso es tomar en cuenta si abrimos una... Bien, si tenemos un balance general, un estado de situación financiera, si tenemos un estado de situación financiera, donde, por ejemplo, tenemos el activo como elemento y donde puede decir que hayan algunas cuentas, vamos a poner un mínimo de cuentas, algo así como efectivo. Y por decir inventarios. Y por otro lado, podría ser que tuviéramos pasivos. Cuentas por pagar en general. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos un residuo que se llama patrimonio y donde pudiera ser que en un determinado momento tengamos un capital. ¿Ok? Entonces, de tener inicialmente un activo, tener ahí estamos. ¿Ok? Bien, para darle forma, en una primera instancia, o sea, en un momento 1, mejor le pongamos una fecha, digamos que esto se esté dando el día 31 de diciembre de
de 2001, por decir, y que algo hubiera ocurrido en el tiempo y que ya estuviéramos al 31/12 del año 2002. Entonces, en el primer momento, pudiera ser que tuviéramos algo así como 100 en el efectivo, ¿sí? Y en cuentas por pagar tuviéramos, como decimos, algo así como 70. Y por lo tanto, el capital es de 30 en ese momento inicial. De hecho, tendríamos un total de activos de 100. Obviamente, sí, eso haría a ese total de activos. A ver, le vamos a poner, no, está bien, como viene. El pasivo es nomás 70 y el patrimonio es 30, con lo cual lo que tenemos es un total de pasivo y patrimonio que hace la diferencia. En ese caso es igual a 30, perdón, 100. Voy a tratar de insertar un tanto de... No sé si esto me permite ayudarme con las celdas. No, no me permite. Quiero rayar las celdas. Tal vez en el inicio me pueda ayudar. Si no, lo vamos a dejar así. A ver. No me permite modificar la tabla. Tal vez su diseño tampoco. Bueno, no importa. Entonces, voy a tomar los totales como con un color más suave. Mejor lo voy a hacer así. Esos son los totales, lo que está con verde. Ok, entonces decía, en un momento inicial pudiera ser que tuviéramos esta estructura, esta situación, de tener un activo de 100, pasivos de 70 y el patrimonio de 30, conformado por el capital. Pero algo ocurrió en un determinado momento que cambió la situación financiera, ¿no? Que hubo un cambio en la situación financiera, en ese caso un primer cambio que no es otra cosa que de un año para el otro hubo mayores beneficios económicos, en este caso por incremento en los activos. ¿Ok? Hubo incremento en los activos, hubo mayores beneficios económicos, que eso es lo que se traduce aquí. Y eso significaría que algo pasó para generar mayores beneficios económicos después de una operación
Y ahora en el efectivo, por decir, tenemos 120. Vamos a suponer que el activo sigue siendo, el pasivo, perdón, sigue siendo de 70. ¿Sí? El capital no se movió, no hubo más aporte de socios ni accionistas, eso está nomás en 30. Y ahora resulta que el total de activos es de 120 y el pasivo y patrimonio necesariamente tiene que ser también de 120. Y sin embargo, el patrimonio tiene un capital de 30 y hay una diferencia para que tengamos un total de patrimonio, ¿no? Y si de repente puedo adicionar aquí insertar una fila aquí, bien, decía, entonces voy a hacer un pequeño subtotal. Decía, el patrimonio el total del patrimonio en el inicio era 30. Como que ahora resulta que el total del patrimonio ya no es 30, sino es 50. ¿Ok? Para que lleguemos, como hemos hecho en los modelos, ¿se acuerdan? En los modelos de negocio, en los modelos contables. Entonces, si el total del activo es de 120, el pasivo y patrimonio tiene que ser de 20, por lo tanto, la diferencia entre activo menos el pasivo, que es de 70, el patrimonio es de 50. O sea, los 50 son el total de activo de 120 menos los 70, por la ecuación fundamental, y eso es 50. ¿Cómo es que el total del patrimonio es 50? Y en capital tenemos solo 30, lo que hace una diferencia de 20. ¿Ok? ¿Qué pasó con ese incremento de beneficio económico de bolivianos 20? ¿Qué es? Y la respuesta a eso se llama ingreso. Ese es el concepto de ingreso. Ese es el concepto de ingreso. ¿Ok? Entonces, al final decimos que estos 20 surgieron de lo siguiente. Fue, primero, lo voy a poner paso a paso, un incremento de activos. El beneficio económico sucedió como un incremento de activos que era de 100, ahora es de 120. ¿Ok? Que genera esos beneficios económicos, pero que no son atribuidos al aporte de socios o accionistas, porque los socios y accionistas no cambiaron. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí ese aumento del efectivo o del activo, ese incremento de activos, que no es atribuible al aporte de socios o accionistas. Si hay un incremento de activos, como esto que es generación de beneficio económico, y no es atribuible a que los accionistas hubieran puesto más dinero, entonces eso se llama ingreso.
Así de simple. Así es como se define qué es un ingreso. ¿Ok? Ya después, en todo lo que es la evolución de la contabilidad y doctrina, hay que explicar estos 20. Eso quiere decir que puede ser que se incrementó los activos debido a las ventas. Y bueno, el incremento también surgió como que había que considerar el costo de ventas y otros gastos. El residuo es, bueno, finalmente ingreso simplemente es un incremento en los beneficios de activos, ¿no? Que tienen beneficios económicos, o sea, que son recursos económicos y que no son atribuibles al aporte de socios o accionistas. Es la primera definición, entonces, que tenemos aquí. Decimos, ¿qué es ingreso? ¿No? Primero hace que un ingreso es un cambio en los recursos económicos. Un incremento, ¿ven? Mayores beneficios. Un cambio en los beneficios económicos, como está aquí en color mostaza, ¿no? Como está ahí. Es un cambio en beneficios económicos, mayores recursos económicos. Eso es lo que está diciendo, un cambio en los recursos económicos, ¿sí? O sea, en esos derechos que se tienen, o en primera instancia, ¿no? Entonces, es incremento en los activos, esa es la definición. ¿Sí? Que nos da como resultado incremento en el patrimonio. Pero ¿qué es incremento en el patrimonio? No está relacionado con aportes de socios o accionistas. O sea, es un incremento en activos que también genera de otra manera, entonces, un incremento en el patrimonio. Es un incremento en el patrimonio, pero no es atribuible al aporte de socios o accionistas. Esa es la definición de lo que significa un ingreso. Incremento en activos que, por lo tanto, trae generación de incremento en el patrimonio, pero eso no es atribuible a aporte de socios o accionistas. Si eso es así, se aumentó el patrimonio, pero ese patrimonio aumentó no porque los accionistas hubieran puesto más dinero, entonces eso es ingreso. Ahora, hay otra manera de generar los ingresos. Este es a través de los activos. La otra forma es generar los beneficios económicos por disminución en los pasivos, que en este caso hace que estos, voy a tratar un poquito de darme más espacio. Ok, entonces decía, puede darse de otra manera, ¿no? Que no haya incremento de activos. Puede darse que haya un decremento o disminución de pasivos. Esa es la otra forma. Que hay una disminución de pasivos, ¿no es cierto? Y que genere en ese caso incremento en el
o cambios en el patrimonio, pero ese cambio no es atribuible a disminución de aportes de socios o accionistas. A ver, veamos. Digamos que el efectivo era 100 y no pasó nada con el activo, se quedó nomás en 100. ¿Ok? Esa es la situación. El total de activos, obviamente, 100 o más. ¿No? Pero, siendo el activo 100, el pasivo y patrimonio necesariamente tiene que ser 100 por la ecuación fundamental. Eso lo hemos aprendido cuando estábamos viendo modelos contables. Entonces, si esto es 100, esto de aquí necesariamente tiene que ser 100, si no, no es balance general. Y resulta que ahora las cuentas por pagar, que eran de 70, disminuyeron, por decir, a 60, por muchas razones. Entonces, si fue una disminución y esto termina siendo 60, entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio no es otra cosa que el activo menos el pasivo, o sea, un residuo. Y en este caso lo que tenemos es 100 menos 60, el patrimonio tiene que ser de 40. ¿Ok? El capital no cambió, sigue siendo 30 nomás. ¿Cuánto falta? Falta 10. Esos 10 se llaman ingreso. Esa es la definición de ingreso. Entonces, el ingreso puede darse por un incremento de activos, ¿no es cierto?, que incrementa el patrimonio, pero ese incremento de patrimonio no es atribuible al aporte de socios o accionistas. O de otra manera, puede darse a que hay una disminución de pasivos que genere un incremento en el patrimonio, pero ese incremento de patrimonio no es atribuible al aporte de socios o accionistas. ¿Ok? Entonces, en este caso teníamos un patrimonio de 30, ahora es de 40, y la diferencia, ¿qué es lo que pasó? Es que tenemos 10 que resulta ser un ingreso porque disminuyó el pasivo. Esa es la definición de ingreso y gasto. De esa manera es que uno tiene que considerar la generación de ingresos y gastos como parte de la definición que hace a el marco de conceptos. Y todo lo contrario con la definición de gastos. Entonces, si queremos definir los gastos, entonces podríamos definir de otra manera o de esta manera y decir, no son mayores beneficios económicos, son menores beneficios económicos, menores recursos. En este caso, a ver, vamos a tratar de dar otra, bueno, la misma cifra, ¿no? Que viene no como incremento de activos, sino como decremento de activos. Por decremento de activos. ¿Ok? Veamos el caso. En este caso habría un decremento o disminución de activos, todo lo contrario. Entonces, si tuviéramos esta posición de 100, ahora sería por decir, por alguna razón, eso terminó siendo 80, disminuyó en 20. ¿Ok? Por lo tanto, el total del activo ahora ya no es 120, sino es 80. No es 100, perdón, es 80. Entonces, hay una disminución de activos en 20. Las cuentas por pagar no cambiaron, ¿sí? Y lo que sí hubo es, si nos damos un poquito de espacio también, entonces aquí hubo por lo tanto,
un decremento del patrimonio, disminución del patrimonio, pero que no es atribuible al retiro de aporte de socios o accionistas. Entonces, disminuyó el activo, el pasivo se mantuvo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es la pregunta. ¿Sí? Si eso es así, entonces a estas alturas lo que tengo es simplemente un total de patrimonio. Eso quiere decir, de activo 80 menos un patrimonio. Bueno, perdón, antes. El total de activo y pasivo, de pasivo y patrimonio tiene que ser también 80. Y ahora debo ir en busca de esto que es el patrimonio, considerando que tengo el activo 80 menos el pasivo de 70, entonces mi patrimonio es de 10. Algo pasó que ya no es 30, sino es 10. El patrimonio disminuyó a 10. De ser 30, disminuyó a 10. ¿Qué pasó? Aquí hay una diferencia de 20. Esos 20 se llaman gasto. El concepto de gasto, entonces, ¿qué es? Es una disminución de activos como consecuencia que trae disminución del patrimonio, pero que eso no es atribuible al retiro de aporte de socios o accionistas. ¿Ok? O que puede darse en todo lo contrario. ¿Sí? Quiero decir, también puede generarse menores beneficios económicos, por ejemplo, para cambiar un poco el ejercicio, ¿no? De 10, como aumento de pasivos, en ese caso lo que hubo es no una disminución de activos, sino aumento de pasivos. ¿Ok? Lo cual me trae decremento en el patrimonio. Me trae un decremento en el patrimonio, pero eso no es atribuible a el retiro de socios o accionistas. Entonces, el efectivo quedó nomás en 100, no cambió. Aquí no hubo ningún cambio en el activo. El activo sigue siendo, por ejemplo, de 100. Sí, sigue siendo 100. ¿Qué pasó? Por alguna razón aumentó el pasivo en 80. De 70 que era, aumentó el pasivo en 80. Consiguientemente, ¿no es cierto? Por la ecuación fundamental, sabemos que esos 100 tienen que ser los mismos 100 que están aquí. Entonces decimos, esto es 100, ¿ok? Son los que están aquí para balancear. Y ahora decimos, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio no es otra cosa que el activo menos el pasivo. ¿Y cuánto es el pasivo? 20. Perdón, 80. ¿Cuánto es el patrimonio por lo tanto? El patrimonio por lo tanto resulta ser 20. Si el patrimonio disminuyó un decremento en el patrimonio de 10, por lo tanto el gasto es de, la diferencia se llama gasto, y que en este caso resulta ser 10. Entonces se pueden dar por dos situaciones. Uno, ¿no? Por disminución de activos o puede darse por aumento de pasivos.
Esas son las dos situaciones. Y en el otro caso, todo lo contrario en cuanto a ingresos. Puede darse por incremento de activos o disminución de pasivos. Pregunta. Entonces, por decir un ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo general, muy general, solo para que vean cómo resulta, ¿no? ¿Cómo terminamos con un ingreso, definición de ingreso, en una venta? De inventarios. ¿Ok? ¿Cómo resulta esto? Solo como ejemplo, ¿no? Para que ustedes tengan una cosa más real. De hecho, tenemos dos situaciones. Primero, por la emisión de la factura, no voy a utilizar las cuentas, solo voy a utilizar elementos. Voy a utilizar las cuentas de principio en chiquitito, porque ustedes están más familiarizados con eso, ¿no? Y segundo, por lo que pueda significar la entrega del producto, o sea, la nota de emisión o embarque, también llamado así, embarque. Entonces, ¿qué sucede cuando se emite la factura? Aunque el marco de conceptos no nos dice dónde debamos apropiar, pero dado que ustedes están acostumbrados a una situación, lo voy a hacer en chiquitito y después lo voy a poner, obviamente, solo en grande, ¿no? Bajo el marco de conceptos. En chiquito, ¿cómo sería? Ustedes están acostumbrados a poner esto a cuentas por cobrar. Ok, a cuentas por cobrar y abonando a ventas. Aunque el marco de conceptos no habla de cuentas, ¿no ven? Saben ustedes. Ese más o menos es el asiento, por decir 100, 100. ¿De acuerdo? Eso es cuando se emite la factura. Ahora sí. Pero en la entrega del producto, porque no es que se factura y no se entrega el producto, hay que entregar el producto y en ese caso lo que tenemos aquí es un costo de ventas y sale el producto, o sea, va contra inventarios. Yo me imagino que, por decir, el costo fue de 60 y por lo tanto, en esta operación, en esta operación conjunta asociada, ¿cuánto hubo de ingreso?
Jóvenes, ¿cuánto hubo de ingreso? 40. 40. ¿Ok? Hubo un ingreso de en esta operación, hay un ingreso de 40. ¿Entendieron la figura? Pero visto desde el punto de vista del marco de conceptos, que no trata de cuentas, sino trata de elementos, solo tomando los elementos, ¿cómo sería? Las cuentas por cobrar son cuentas de activo. ¿De acuerdo? Las ventas serían cuentas de ingreso. ¿Sí? El costo de ventas hace a lo que es cuentas de gastos y costos. Y los inventarios son activos. En síntesis, ¿qué quiere decir como definición? Como definición es que de tener en esta transacción un activo de 100, ¿no? Y de incremento de activo de 100 y un decremento de activo de 60, al fin de cuentas hubo un incremento del activo, no atribuible al aporte de socios o accionistas, por lo tanto hubo un ingreso de 40. ¿Entendieron la figura? Hubo un incremento de activos y por lo tanto a eso se llama ingreso. En síntesis, hubo 100 de aumento, 60, pero el resultado final es 40 de incremento de activos. Esos 40 son el ingreso. Preguntas. ¿Ok? Claro que, vuelvo a repetir, el marco de conceptos no trata de estos asuntos. Eso no está en dónde apropiar ni en qué cuenta. Eso no es propio del marco de conceptos. El marco de conceptos trata de esta otra situación. Habla de elementos. ¿No hay preguntas? Entonces, no olviden lo que significa un recurso económico. Normalmente un recurso económico tiene la generación de beneficio económico, de recursos físicos. Hablar de recursos económicos, hablar de un derecho que genera, derechos que generan beneficios económicos. Y la pregunta es, ¿qué es beneficio económico? En todo caso, es el potencial de generar flujos de efectivo de manera directa o de manera indirecta. Y por el otro lado, eso estaba en el antiguo concepto de la 2010. Esto de generación de beneficio económico, que es una asociación a flujos de efectivo de manera directa o indirecta, eso cambió un poco en la 2020, ¿ok? Porque en la 2010, bajo ese criterio, en el antiguo marco de conceptos, decíamos que activo era un recurso, pero no hablaba de recurso económico. Era controlado por la entidad y como venía de sucesos del pasado y que me generaba beneficio económico. Aquí estaba implícito, porque el recurso, para que sea recurso, tiene que ser de beneficio económico. En el fondo, no cambió en esencia la definición. Lo único que hace es el nuevo marco de conceptos hablar de que el activo no es otra cosa que un recurso económico. Antes se decía de otra manera, sí se decía de otra manera. ¿Sí? Que tiene el potencial de generar beneficio económico.
Eso es lo que establece el nuevo marco de conceptos y por lo tanto dice, ya en la transición final, que activo no es otra cosa que un recurso económico. Y recurso económico no es otra cosa que es un derecho que tiene el potencial de generar beneficio económico. Y todo lo demás, de alguna manera, se sigue manteniendo. Eso quiere decir que para que ustedes contabilicen un activo en las empresas, es que tiene que estar controlado por la entidad, porque si la entidad no lo controla, no es pues activo de la empresa. Y para que esté controlado uno tiene que disponerlo. Para que esté controlado uno tiene que generar beneficios económicos. Y bueno, ya sucedió, por lo tanto, es un suceso del pasado. Entonces, en el fondo, reiterando por quinta vez, un activo no es otra cosa que un recurso económico hoy, controlado por la empresa hoy, y que ya sucedió, es un evento del pasado, y que el recurso económico no es otra cosa que un derecho, ¿no? Que tiene el potencial de generar beneficio económico, ¿sí? Entonces, hablar de sucesos del pasado, obviamente es preguntarse, ejemplo, ¿se compraron los vehículos? Sí. Entonces, es un activo siempre y cuando esté utilizándolo la empresa. Si lo está utilizando la empresa, lo está controlando la empresa lo está disponiendo, entonces es un activo. Porque si la empresa puede tener todos los derechos, los documentos de un activo, ¿ok? Por ejemplo, un vehículo, puede tener los papeles del vehículo, pero si no lo está usando, no lo está controlando, no está generando beneficios económicos con ese vehículo, no es un activo para la empresa, ese es el concepto contable. Más vale, ¿no es cierto? Más vale en contabilidad que la forma económica que la forma legal. La esencia económica es lo más importante. Y si uno puede decir, yo tengo, por decir, a ver, la propiedad de aquel terreno, ¿sí? Dice que mi papá se había comprado unos terrenos en Santa Cruz. Ah, eso me contó mi madre recién. ¿Ok? Me dice, tu papá por si acaso tiene unos terrenos en Santa Cruz. ¿Y hace cuánto lo compró? Hace 20, 25, 30 años. Ah, aquí están los papeles, me dice. Aquí están los papeles, tengo los papeles. Mira, aquí están. Ah, qué bien. ¿Y, ¿Y sabes dónde está el terreno? No sé, ya hace 20 años no he ido a ver. ¿Y te ubicas dónde está? No, Santa Cruz es tan grande. ¿Dónde será? Ah, ya. Entonces, la pregunta es, ¿lo puedo registrar como mi activo o como activo de la familia? Y la respuesta es no. Porque pese a que tengo los papeles, no lo poseo. ¿Será que otros lo poseen? Otros sacan usufructo, utilizan. ¿Qué habrá pues en esos terrenos? ¿No? De repente ya están construidos, no sé. O de repente simplemente ya lo usan como si es terreno agrícola, como parte de su pastío de ganados. Otro utiliza, no puedo registrarlo eso como activo. Entonces, para que sea registrado como activo, ¿qué tiene que pasar? Está bien, tengo que tener el derecho, tengo los papeles. Ahora, ¿yo genero los beneficios económicos? No, pues ya murió, ya no es activo. ¿Está controlado por la entidad, la familia? No, ¿no? ¿Sucedió como eventos del pasado? Sí, antiguamente lo compró. Entonces, ¿es un activo? No es un activo porque no cumple dos condiciones. Yo no genero beneficio económico con eso y no lo controlo. Por lo tanto, no es activo de la familia, de la empresa. No lo es. ¿Ok? Ese es el concepto de activo. Debe estar siendo utilizado. Eso es muy importante. Entonces, para que eso suceda, ¿no? Como decía hace un rato,
uno tiene que preguntarse, cuando es que quieran registrar contablemente algo, ¿han comprado el vehículo? Es un ejemplo nomás, ¿no? Es un suceso. Sí, ya. Es un recurso económico, tengo los derechos y puede generar beneficio económico, tiene potencial de generar beneficio económico, sí, tengo los derechos de propiedad y ese vehículo puede generar beneficios económicos. O sea, puede generar efectivo, hasta para venderlo, si tengo el derecho, si lo vendo y alguien me acepta y me paga, me ha generado dinero en efectivo. Bien, entonces es un recurso económico. ¿Está controlado por la empresa? ¿Lo tienes? Sí, está en la empresa. Aquí miren, si quieren lo vamos a ver, allá está, estacionado. ¿Sí? ¿Ya sucedió? ¿Ya compraron en el pasado? Sí, sucedió el hecho en cuestiones pasadas. Entonces, ¿es un activo? Sí, es un activo. Así se registra en la contabilidad. Entonces regístrelo como activo. Veamos otro caso. Deseo poner un museo, ¿sí? Para lo cual he pagado por un fantasma. Un museo de fantasmas, por supuesto. Bien. El museo que supuestamente tiene fantasmas, ¿es un recurso económico? Sí. ¿Puedo generar beneficio económico con los museos? Sí, puedo pedir a la gente que venga a visitar el museo. Puede generarme beneficios económicos inclusive. Muy bien. Ok, ¿no? Ahora, el fantasma, ¿lo puedo controlar? Le puedo decir, señor fantasma, venga aquí, preséntese, aquí están los visitantes al museo. Y la respuesta es no. No puedo disponer del fantasma. Por lo tanto, ¿no? Sucedió en el pasado, es el tercer elemento, ¿no? Claro, el fantasma es del pasado. Ya, muy bien. Pero como no puede cumplir uno de los elementos, no puedo controlar fantasmas, entonces los fantasmas no son activos. ¿Ok? Yo puedo decir que, qué sé yo, pueden decir ustedes que su tío fue Melgarejo. Hay el fantasma de Melgarejo, sí, ok. Entonces, bueno, ¿tienen todos los derechos? Sí, tengo todos los derechos del museo y todo eso, ya. Ahora, a ver, hágalo venir al fantasma. Fantasma, ven, nunca va a aparecer. Entonces, no lo controlan al fantasma. No es activo. No pueden registrarlo como activo. En la contabilidad no se registran fantasmas. Aunque la verdad es que yo conozco muchas empresas que hasta fantasmas registran. ¿Ok? Hay muchas empresas que registran fantasmas. Esta semana nomás una empresa me decía, hemos gastado, que en el COVID, mucha plata, entonces lo llevaremos al activo, ahí que lo pondremos gastos COVID. ¿Cómo? ¿Quieres registrarlo? Todo lo que sí, pues es que ha sido mucha plata, el costo del COVID y todo eso, no podemos agarrar y poner de una vez todo a gasto. Llevaremos nomás al activo. No, señor, ese es un fantasma. No me ponga fantasmas en el activo. ¿Por qué? Porque los gastos de COVID ya no van a tener beneficio económico. Usted ya no tiene derecho. A ver, muéstrame un derecho COVID. Diga, he gastado y este es mi papel que dice que yo tengo derecho para vender el COVID, ¿no? Disponerlo, ¿no? No es lo mismo que un vehículo. Eso ya no es activo, no cumple con la definición de activo. Mucho cuidado con muchas de las empresas que ustedes a futuro manejen. No metan fantasmas ahí. Todo lo que debe estar en el activo debe cumplir con la definición de activo. Que no es lo mismo, en este caso, que, por ejemplo, yo haga una inversión, compre acciones de una empresa, compre acciones de la cervecería, compre acciones de Coca-Cola, compre acciones de Nike, compre acciones de Johnson & Johnson, compre acciones de McDonald's, compro acciones. Tengo inversiones permanentes ahí. Bien,
¿Es un recurso económico? Si he comprado acciones, tengo hasta las acciones en mi poder, tengo todo el derecho. Y sé que las acciones de la Coca-Cola me van a generar utilidades, y me van a mandar dinero en efectivo. O sea, el efectivo es sinónimo de beneficio económico. Al final de cuentas, voy a recibir efectivo, voy a recibir beneficios económicos. Hay un gran potencial. En ese caso, cumple con la definición de recurso económico. Segundo, las inversiones permanentes son controladas por la entidad. Sí, porque las acciones yo las tengo, las puedo disponer, si quiero las vendo, ¿no es cierto? O si quiero los presto, lo que quiera con las inversiones. Entonces está controlado por la empresa. Sí, claro. ¿Y ya sucedió? Sí, ya lo compré, ya lo poseo, ya lo compré. Entonces cumple con la definición de activo. Los gastos de organización son un recurso económico. Tengo derechos. A ver, muéstrame el documento de gastos de organización como derecho para venderlo. No. ¿Me va a traer los gastos de organización beneficios económicos hacia el futuro? O sea, dinero en efectivo. ¿Puedo vender los gastos de organización? No. Entonces, no cumple con el principal concepto de si es o no recurso económico. ¿Está controlado por la empresa? No. No cumple. ¿Ya sucedió en el pasado? Sí. Ese único cumple, pero basta que no cumpla uno de estos dos. No es activo. Entonces, no cumple con la definición de activo. Otra cosa es que algunas empresas lo ponen en el activo solo para fines de control. ¿Por qué? Porque para el decreto supremo 24051, en el momento del pago del impuesto, pues eso sirve como deducible, solo como control. Si ustedes quieren, lo llevan como gasto y después lo van amortizando en 4 años en el pago del impuesto. Lo pueden hacer también. Pero bueno, en esencia, lo más importante es saber que los gastos de organización no cumplen con esos 3 conceptos que estamos manejando en lo que significa definir un activo. Y finalmente, digamos, las cuentas por cobrar. Si yo tengo cuentas por cobrar en el futuro, juro que voy a vender y juro que voy a vender a muchos clientes porque mi empresa tiene un gran potencial. Entonces ya puedo en este momento decir, señores, ¿no es cierto? En el futuro voy a vender, en el futuro voy a cobrar con ventas del futuro, el siguiente año 2022 o 20, ¿no? Pienso en el año 2022 o 2023, si ustedes quieren, pienso vender y pienso cobrar. Así que, reconózcanme, ¿no? Yo les estoy asegurando que de aquí a 2 años voy a vender muchos remedios anti-COVID. Qué interesante. Y por lo tanto voy a vender a estas personas, hasta puedo hacer una lista de a quiénes les voy a vender. Esas personas hasta me pueden jurar que me van a comprar. ¿Ok? ¿Es un recurso económico? Sí. Podría tener hasta un contrato de compromiso futuro que obligue en la venta. ¿Sí? ¿Está controlado por la entidad? Sí. Yo hasta esos contratos los puedo vender si quiero. Pero ya sucedió, es un suceso del pasado y la respuesta es no, pues la venta todavía no ha sucedido. Entonces, ¿saben qué? Eso no es un activo en la definición. No se registran sucesos del futuro, sino tienen que ser sucesos del pasado.
¿Entienden la figura? Esos ejemplos son los que ustedes deben considerar antes de registrar o no un activo. Así podemos tener muchos otros ejemplos, ¿no? De diferentes tipos que ahí se los voy poniendo, y en el examen ustedes dirán, sí, este cuadrito me llenarán y dirán, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 y serán sus respuestas. Entonces, mucho cuidado con esto que son el examen bajo cuadritos. Así tienen que analizar. Preguntas. Entonces, no olviden, ¿qué significa derecho en el activo? El derecho es aquel que tiene potencial de recibir beneficios económicos de diferentes formas. Ejemplo, tienen el derecho de recibir efectivo, porque puede ser que vendan al contado y, bueno, tengan que pagarles. Puede ser que tengan el derecho de recibir bienes y servicios. También pueden en algún determinado momento decir, sí, no te vamos a pagar en dinero en efectivo, sino te vamos a pagar con estos bienes. Pero esos bienes tienen que tener potencial incorporado, el potencial de generar beneficio económico. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? El derecho de poder intercambiar el recurso. ¿Ok? Eso quiere decir, por ejemplo, yo soy el canal 7 de televisión y ¿tú qué eres? Yo soy la empresa Tigo. Bien, te intercambio servicios. Tú me das el servicio de internet, yo te doy el servicio de publicidad. ¿Qué te parece? Claro, puedo cambiar recursos económicos. Puedo cambiar derechos, inclusive. ¿Ok? Los derechos entonces pueden ser también de objetos físicos. Puede haber derechos de propiedad intelectual. ¿Ok? Bien, entonces, cuidado. Cuidado con el potencial de generar beneficio económico, porque eso está asociado, en general, no siempre, en general, con generar efectivo. O sea, ¿qué es el potencial de generar beneficio económico? Es recibir efectivo, dinero en efectivo, de manera directa o de manera indirecta. ¿Ok? Si venden ustedes inventarios, inmediatamente les cae dinero en efectivo. Si cobran las cuentas por cobrar, les entra dinero en efectivo. Eso es beneficio económico. Y si tengo maquinaria, también. Porque si yo tengo maquinaria, produzco inventarios, vendo los inventarios, me genera efectivo. Ah, eso también es generar efectivo, pero de manera indirecta. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces, en última instancia, es tener en el efectivo. Y lo puedo hacer de diferentes maneras en cuanto a cómo generar el efectivo, inclusive con arrendamientos. ¿Sí? Puedo vender los recursos. Claro, finalmente digo, ya no quiero esta maquinaria, la vendo. ¿Qué voy a recibir? Dinero en efectivo. Ah, ya. La vendo al crédito. Ah, muy bien. Entonces la vendo, pongo como cuentas por cobrar y cuando me paguen, ¿qué voy a generar? Dinero en efectivo. Entonces, eso es beneficio económico, ¿no? En algún caso extraordinario también puede ser una extinción de pasivo. ¿Ok? Entonces, puede ocurrir que haya una extinción de pasivo que me genere beneficio económico. Lo otro que pedía el concepto es control. ¿Qué significa controlar? Controlar significa
Eso está en el marco de conceptos, en el párrafo 20. Dirigir, pues, el uso del recurso. Si yo tengo el vehículo, la maquinaria, el terreno, ¿no? Yo puedo casar y utilizar, pues, el terreno, utilizar el vehículo, utilizar la maquinaria. Ah, yo puedo decir, toma el vehículo y vaya a Cochabamba. Lleve mercadería a Cochabamba. Toma el vehículo, lleve la mercadería a Santa Cruz. Porque puedo disponerlo. Y con eso puedo generar beneficios económicos. Obviamente, eso significa que yo puedo tener la capacidad de disponer. También puedo tener la capacidad de impedir. Eso quiere decir que yo tengo el vehículo y le digo, no, voy a llevar esto a Cochabamba. No, señor, usted no puede llevar, porque usted no es empleado de la empresa. ¿Qué quiere llevar a Cochabamba el vehículo? Sí. ¿Para qué? Quiero trasladarme y quiero llevar mis bienes. ¿Sabe qué? Este es vehículo de la empresa. Si usted quiere trasladar trasladarse, contrate pues de la calle un vehículo. Puedo impedir el uso del vehículo, impedir el uso del efectivo, impedir el uso de las cuentas por cobrar, impedir. Eso significa controlar, ¿sí? Puedo dirigir el uso. Eso significa controlar. ¿De acuerdo? Entonces, la obtención de beneficio económico con un activo, entonces se conoce el control. Entonces, hay que tener la capacidad de dirigir el uso del recurso, el derecho de utilizar o impedir, ¿no? O permitir que alguien utilice el vehículo. ¿Sí? Entonces, ya decíamos, estos fueron los principales cambios. Hablar de recurso económico es hablar de generar beneficios económicos. Ya sabemos que los pasivos son una obligación presente de entregar recursos económicos. Ya sabemos que es un recurso económico. Hoy, no en el futuro. Hoy sabemos que debemos entregar recursos económicos. Ya sucedió. Hoy sabemos. Igualito tienen que hacer estos cuadritos. Tiene que ser una obligación presente. Tiene que tener la posibilidad de transferir recursos económicos. ¿Sí? Y tiene que ser un suceso del pasado. Ejemplo. ¿Ok? Si yo contrato un préstamo, me otorgan un préstamo de 100,000 con un vencimiento dentro de 2 años y yo voy a tener que pagar 110,000 de aquí a 2 años. Esa es una obligación presente. Yo sé que dentro de 2 años debo pagar esos 100,000 más intereses. Y la respuesta es sí. Es una obligación presente porque hoy en día lo sé. Y sé que en algún momento debo transferir recursos, debo pagar. Y no solo 100, sino debo pagar 110. Entonces voy a entregar recursos económicos. Sí. ¿Ya sucedió? ¿Ya contraje el préstamo? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Registra eso como obligación, como pasivo. ¿Ok? Bien. En este otro caso, ¿no? Si hay un empleado que está trabajando con nosotros, hoy es 31 de mayo, en este caso vamos a poner 31 de mayo del año 2021, ¿sí? Y los 10 empleados han trabajado para la empresa, ya trabajaron durante todo el mes de mayo, ¿ok?
Entonces, y tengo el compromiso de pagar sueldos. Hoy en día ya sé que debo pagar sueldos por un total, por cada empleado 1.000, 10 empleados, 10.000. Eso quiere decir que en algún momento les tengo que pagar su sueldo y debo transferirles dinero en efectivo. Sí. Debo entregarles recursos económicos que tienen beneficios económicos. ¿Los beneficios económicos son sinónimo de efectivo? Sí. Ya lo sé, sí, porque los señores ya trabajaron. Entonces, pues, se registra esto como activo. Perdón, como pasivo. Y así sucesivamente. Preguntas, jóvenes. Ya son los 9 en punto y me tengo que ir. Entonces nos vemos la siguiente. Hagan ejercicio sobre esto con el ayudante. Me he olvidado. Tenía que dejarles con el ayudante, pues no han reclamado. Por favor, les dejo con el ayudante un ratito para que coordine. Gracias. Les voy a dejar abierto este canal para que coordine. Voy a yo apagar voy a apagar el micrófono y por favor el ayudante que tome la palabra. No ha dicho Sí, nada. ¿me escuchan, compañeros? ¿Pueden confirmarme, por favor? Sí, se escucha. Y Súper. Bueno, vamos a ser rápidos y también seguramente tienen clases ustedes. Entonces, bueno, saludarlos a todos ustedes. Tengan muy buenos días, licenciado y compañeros. Presentarme para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Marco Antonio Parica Iriante. Soy el auxiliar de docencia designado para el paralelo A. Vamos a trabajar esta gestión con mi persona desde este momento, ¿no? Ya para aquí adelante, para todo lo que es repasar, eh, en ese caso, hacer ejercicios y prepararnos también para los exámenes posteriores, ¿no? En esta oportunidad lo que les quería decir es, ¿no? De que ya habíamos tenido un grupo de WhatsApp, tal vez podemos crear otro, tal vez más específico si no inconveniente, donde vamos a coordinar todavía el tema de los horarios, ¿no? Por lo pronto, dirección de carrera lo que nos indica es que nosotros ya nos presentemos con los respectivos docentes y podamos coadyuvar de alguna manera con el apoyo que corresponde, con las clases correspondientes, ¿no? Por lo pronto todavía no estamos, por así decirlo, desde dirección de carrera que ya demos clases, pero por mi parte tal vez vamos a hacer unos repasos ya nomás también para que podamos ir a la par con el licenciado, ¿no? Entonces, si ven conveniente, tal vez podemos crear ese grupo de WhatsApp. Sé que tal vez algunos no estén en el grupo de WhatsApp que habíamos creado, entonces, por favor, voy a coordinar tal vez con algunos compañeros que también conozco y les puedan compartir el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, en estos días coordinaremos muy bien el horario específico. Vamos a tratar de repasar un poco más de la cuenta porque es necesario abarcar más, mucho más, ¿no? Las normas son bastante extensas y tal vez algunas clases van a ser insuficientes, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Como el buen dijo aquí el compañero John Iván, dice, ¿cuál grupo, no? Bueno, teníamos un grupo de apoyo para repasar, tal vez no todos están ahí, por eso les dije, seguro tienen un grupo oficial donde vamos a mandar, vamos seguramente a agregarles a aquellos que faltan, ¿no? Para poder continuar y coadyuvar con las clases correspondientes. Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna consulta, en este caso, vamos a tal vez terminar de esta manera, ¿no? Y bueno, solo comentando al compañero Iván, eran clases de apoyo, ¿no? Clases de apoyo, ¿no? Y de esa manera, entonces, muchas gracias a todos por su atención. Vamos a seguir coordinando de aquí para adelante, más de cerca con ustedes y inmediatamente aquellos que faltan agregar al grupo, vamos a agregarlos, ¿no? Voy a dejar mi número de celular por si hay alguno que no, no se puede contactar o es difícil y está aquí en la clase, entonces le dejo mi número de celular por si es que no se pueden contactar con sus compañeros por alguna razón. Entonces me escriben, ahí voy a dejar mi nombre para así no alargar esta sesión y coordinar con más calma también. Entonces solo me saludan aquellos que no puedan, no podamos tal vez tener una relación directa, ¿no? Con los grupos, entonces yo les voy a ir agregando en caso de que no se puedan, pero seguramente no son muchos los que faltan. Entonces, muchas gracias, licenciado, muchas gracias, compañeros, y bueno, a trabajar, ¿no?